El director del programa Gambara, Xavier García Ramsden. Eguerdión, Xavier. Hola, Eguerdión, Silvia. Xavier está con nosotros desde los estudios de Bilbao. Qué raro oírle a estas horas, ¿verdad? Bueno, ahí le tienen la voz de sobra conocida para ustedes y el rostro de Xavier García Ramsden, al que estamos acostumbrados a escuchar por la noche en el programa Gambara. Les decía que sacó a colación, Xavier, un tema muy interesante. Se cumplen 20 años de los atentados de Muskiz y Archanda, dos carteras bomba depositadas en plena calle que hirieron de gravedad a 3 personas. La autoría de esos atentados fue atribuida a ETA, aunque ETA siempre lo negó. Bueno, antes de nada, Xavier, ¿tú cómo llegas a esta historia? Bueno, la verdad es que es un trabajo, digamos, de mucha gente, y también es un trabajo de los medios que lo siguen, ¿no? Que lo siguen. Son pocos los medios que hacen, digamos, caso a estos atentados que podríamos decir que no están nunca en las portadas de los periódicos, ¿no? Egunkaria, Berria ha sido un medio, primero Egunkaria y después Berria, que le han hecho mucho caso, y nosotros, que siempre intentamos mirar en las páginas, digamos, interiores de los periódicos para encontrar estas otras historias, ¿no? Que también forman parte de lo que ha pasado aquí en nuestro país, pues nos encontramos esta historia y de ahí empezamos a tirar el hilo, hasta que encontramos pues realmente a Resurrección Basarrate, ¿no? A una de las víctimas de este atentado sin resolver. Y nos encontramos pues a una persona maravillosa y una persona pues que había vivido toda la vida, prácticamente, o los últimos 20 años y esta segunda vida que le ha tocado vivir, pues sin saber muy bien lo que le había ocurrido y sin, no sé, podríamos decir que olvidada, por decirlo claramente, olvidada por la sociedad, por la política, olvidada por los medios, y por eso intentamos, bueno, pues resucitar un poquito esta historia. Vamos a recuperar uno de los fragmentos de la conversación que mantuviste con Resurrección Basarrate. Escúchenlo. Costó, pues eso, una mano y muchas lesiones en el cuerpo. En el cuerpo y en la mente. En el alma y en todo, y cambió mi vida totalmente. Mi marido desde entonces no levantó cabeza, le vino una cosa sobre otra y al final pues falleció. No tienes que albergar odio dentro, porque el odio solo te hace daño a ti. Y ese odio es el que te cambia el carácter, el que no te deja sonreír. Y yo pensé que algo positivo me quedaba. Qué entereza la de Resurrección. ¿Cómo fue la entrevista? ¿Dónde la entrevistaste, Xavier? Pues la entrevisté donde ella más cómoda estaba, que es en su coche. Ella pues tiene un coche automático, que es lo que le da la vida, porque ha aprendido a conducir con una mano. Es una de las cosas que además pues más le costó, ¿no? Ella decía, a mí me han costado 2 cosas: la física, el vivir con una sola mano, el perder a mi marido, porque aunque su marido no fue víctima del atentado, su hija sí que lo fue, que sufrió quemaduras en todo el cuerpo. Su marido murió poco después. Ella dice, yo creo que murió de pena, ¿no? Aunque es algo que nadie lo conoce, pero es así. Y ella tuvo que vivir con ese problema, digamos, físico, también con el psicológico, y con el psicológico de lo que ha sufrido, con el psicológico también de que había gente que le decía, algo habrás hecho, ¿no? Y verdaderamente a uno le viene a la cabeza, ¿cómo pueden decirle algo habrás hecho a una persona carnicera, trabajaba en una carnicería, que estaba paseando aquella mañana de domingo y se encontró con aquella cartera bomba, ¿no? Entonces, lo que me preguntabas, ¿no? ¿Cómo fue la entrevista? Pues la verdad es que fue impresionante, porque ella, que ha vivido todas estas penurias, ¿no? Y que se ha sentido tan olvidada, tiene un corazón enorme y un optimismo tremendo, y dijo, ¿no? Ella me decía, hubo un momento en mi vida que pensé, o me arruino y me quedo, moralmente me refiero, o me quedo, bueno, pues odiando toda la vida, o tiro para adelante. Y entonces es lo que hizo, tirar para adelante, física, psicológicamente, y ser optimista ante la vida después de haber pasado lo que ha pasado. Vamos a recuperar otro fragmento de la entrevista que mantuvo Xavier con Resurrección, en el que hablan de lo que Resurrección, Resu, le diría a quienes colocaron esas carteras. ¿Qué le dirías a la persona que está detrás de ese atentado? Porque detrás hay una persona, no se sabe quién es, pero ¿qué le dirías? Detrás que, pues le diría, hombre, le haría preguntas, le miraría a los ojos sin ningún odio. Le diría que por qué, que ha ganado él, la sociedad o el mundo, ¿qué ha ganado con esto? Con destrozarnos la vida a una familia, pues una familia trabajadora y normal, que pienso que nunca hemos hecho daño a nadie. Yo me siento víctima porque lo soy, pero yo no he hecho dramatismo del victimismo. Y desde luego hemos escuchado poquísimo la voz de Resu. Sí, es verdad, no la hemos escuchado nunca, porque verdaderamente no la llamábamos. Quizás siempre estamos pendientes de
Y hay que estarlo, ¿no? Y muchas veces además hemos pecado de no estarlo, ¿no? De las víctimas, digamos, de ETA, también de esas llamadas otras víctimas, víctimas del Estado, de violencia policial, pero después queda un hueco, un espacio para unas víctimas, y Resu, por desgracia, no es la última, no es la única, porque hay más, víctimas a las que no les hemos dado voz, no nos hemos acordado de ellas, ¿no? Ella decía, a mí nunca jamás me ha venido nadie a ver, pero es que a mí nunca jamás me han tomado declaración, ni siquiera un policía, un juez, nadie. Su familia hizo la denuncia, le pidieron los datos, parte de lesiones, pero nunca nadie le ha ido a preguntar qué recuerda, qué vio, porque ella vio cosas, pero nadie se lo ha ido a preguntar nunca. Entonces, ni los medios, ni los políticos, ni la policía, nadie. 20 años después, nadie ha ido a verle. ¿Y ella les vio, Xavier? ¿Ella vio a alguien colocar esas carteras? Pues sí, realmente ella me lo contó a mí fuera de micrófono, pero yo creo que además he seguido manteniendo relación con ella y yo creo que es un buen momento quizás para que se sepa también, ¿no? Que ella vio cómo unos jóvenes se levantaban y estaba ahí. Ella vio que se dejaban una cartera, se acercó, cogió la cartera, se la fue a dar y les gritó, oye chicos, que os dejéis la cartera, y entonces explotó y por eso perdió ella la mano. Ya estaban lejos, pero ahí estaban los chicos y quizás ahora 20 años después no recuerde lo mismo que recordaba el día después o 10 días después, pero es que por desgracia, y como ella dice, la investigación se cerró cuando estaba saliendo del hospital. O sea, que verdaderamente podía haber incluso pruebas, podía haber un testimonio que quizás no se escuchó y se debió de haber escuchado. Resurrección Basarrate es una de esas 3 personas heridas de gravedad por las carteras bomba hace 30 años. Y Xavier García Ramsden, nuestro compañero de Gambara, es uno de los que ha resucitado y ha recuperado su historia. Es que ricasco, Xavier. Es que ricasco, Celia. Bueno,